Para iniciar con este tema, vamos a hablar de este hombre. Como ustedes pueden ver, él está deprimido y agotado, pues después de una amarga experiencia, lo único que se le ocurrió hacer fue salir huyendo lo más lejos que pudo, apartado de cualquier ser humano, y cuando el cansancio no le permitió continuar, se dejó caer bajo un arbusto deseando morir. Y aquí nos podemos preguntar, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Será que cometió algún crimen? ¿Será que le falló a su familia o habrá estado viviendo lejos de Dios? Bueno, pues déjenme decirles que él no siempre estuvo así. De hecho, él era un hombre exitoso, seguro de sí mismo y entregado a Dios. Es más, tan solo unas horas antes, él había hecho esto. Sí, él es Elías, el poderoso profeta de Dios, que hizo descender fuego del cielo sobre el altar para demostrarle a toda una nación descarriada que el Señor es el único Dios verdadero. Pero ¿cómo pudo él tan pronto pasar de esto a esto? Bueno, pues porque servir a Dios siempre te acarrea enemigos. El verdadero problema de Elías es que él tenía por lo menos 3 enemigos muy poderosos. El primero era Acab, el rey más malvado que alguna vez gobernó Israel. El segundo era la esposa del rey Jezabel, una princesa pagana que instituyó la adoración a los ídolos y que perseguía a los profetas de Dios. Y el tercero eran los profetas de Baal, quienes influían directamente sobre el pueblo para mantenerlo en su estado de idolatría y corrupción moral. Como pueden ver, aquí tenemos representado al poder político, que es el que te dicta lo que debes hacer, el poder religioso, que es el que te enseña lo que debes creer, y el poder espiritual, que es el que define a quién debes adorar. Pues sucede que cuando Dios le dijo a Elías que era tiempo de iniciar una reforma en el pueblo, lo que él hizo es que los reunió a todos en la cumbre del Monte Carmelo, hizo descender fuego del cielo, predijo correctamente el fin de los 3 años y medio de sequía y con esto derrotó a los profetas de Baal, se ganó la confianza del pueblo y logró cierto cambio de actitud en el rey Acab. Hasta allí todo le había salido excelente, pero esto no agradó en nada a Jezabel. Pues tan pronto como ella se enteró lo que había sucedido ese día, le mandó decir a Elías: yo misma voy a encargarme de que para mañana estés muerto. Elías tenía la esperanza de que con todo lo que había pasado ese día, el pueblo por fin aceptara ser reformado y decidiera volver a Dios. Pero ahora, al saber que varias personas lo estaban buscando para matarlo, sin detenerse a pensarlo mucho, se fue huyendo lo más lejos que pudo. Y así fue como Elías llegó a estar en esta situación tan triste. Y si ustedes quieren ver la historia completa, aparece en el primer libro de Reyes, capítulos 18 y 19. Pero, ¿por qué les cuento esta historia? ¿Qué tiene que ver esto con profecía? Bueno, pues porque la Biblia dice en Malaquías 4:5, dice: miren, yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Nosotros sabemos que Elías no va a venir literalmente, pero lo que este texto nos dice es que todos, justo antes de la segunda venida de Cristo, todos los que queramos servir a Dios de todo corazón, tendremos que hacer una obra así como la que hizo Elías. El poderoso mensaje que Elías dio en la cumbre del Monte Carmelo a oídos de todo el pueblo es este: ¿hasta cuándo vacilarán ustedes entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, vayan en pos de él. Como ustedes pueden ver, este es un mensaje adaptado para las personas que lo estaban escuchando y para el tiempo en que fue dado. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es el mensaje que tendremos que dar los que seamos llamados a realizar la obra de Elías en el tiempo del fin? Bueno, pues ese mensaje aparece en Apocalipsis capítulo 14.
Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 14 y la vamos a dejar allí abierta porque vamos a estar citando versículos del 12 al 15, de los capítulos del 12 al 15. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia. Algunas citas van a aparecer en pantalla, pero también es bueno que revisen en su Biblia para que comprueben lo que estamos viendo. Les comentaba a algunos ancianos de esta iglesia que se podría decir que este tema es la continuación del tema que vimos aquí en septiembre, el asombroso estudio bíblico de Guillermo Miller, porque como vimos en aquel tema, Guillermo Miller predicó de la segunda venida de Cristo y esto formó un gran movimiento. Y cuando los que se unieron a este movimiento, el movimiento adventista, se dieron cuenta de que su mensaje estaba llegando a diferentes países, a personas que hablaban diferentes idiomas, entonces ellos vieron en Apocalipsis 14, donde estamos, a partir del versículo 6, y dijeron, oye, nosotros estamos cumpliendo esta profecía, porque Dios nos entregó el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y lo que estamos predicando en el versículo 7 es que ha llegado la hora del juicio de Dios, porque estamos diciendo que va a venir Cristo a juzgarnos a todos. Pero ¿saben qué sucedió más adelante? A inicios de 1844, las iglesias a las que pertenecían estos que se unieron al movimiento, les dijeron, ya basta de predicar de la segunda venida. O sea, decidan de una vez o nosotros o su movimiento. Y ellos dijeron, amamos a nuestra iglesia, no queremos dejarla, pero amamos más a Cristo y su segunda venida. Y tuvieron que salir de esas iglesias y entonces vieron en el capítulo 8 el mensaje del segundo ángel, que dice, ha caído la gran Babilonia. Y ellos dijeron, claro, si estas iglesias solamente mantienen la forma de la religión, pero no aman realmente a Cristo como para esperar su venida, entonces se han convertido en las hijas de Babilonia. Entonces así podemos ver cómo el tema pasado se puede decir que es el mensaje del primer ángel. Les acabo de explicar el mensaje del segundo ángel y ahora este mensaje, que es el equivalente del mensaje de Elías en el tiempo del fin, es el mensaje del tercer ángel y es el que vamos a ver en este tema, un mensaje para este tiempo. Entonces dice, a partir del versículo 9 vamos a leer, dice, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo de día ni de noche. Como pueden ver, este es un mensaje simbólico. Si lo resumimos, diría de la siguiente forma, si alguno adora a la bestia o a la imagen de la bestia, o recibe la marca de la bestia, entonces beberá del vino de la ira de Dios. Cualquiera que lee este mensaje por primera vez se puede dar la idea de que se trata de un mensaje de advertencia y de condenación, pero no es capaz de entenderlo porque está lleno de símbolos que debemos descifrar. Y precisamente eso es lo que haremos en este tema. Por ejemplo, veamos qué es el vino de la ira de Dios. Este por sí solo podría ser un tema completo para predicar, pero como no es el tema de hoy, lo voy a explicar de la manera más breve posible. Sucede que Dios tiene una faceta poco conocida en la actualidad, pero 100% bíblica, en la que dadas determinadas circunstancias, Él condena la destrucción a las ciudades o a las naciones que se rebelan contra Él. Por ejemplo, el mundo antediluviano fue destruido por el diluvio, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego, y Egipto fue destruido por las 10 plagas, por mencionar solamente 3 ejemplos. Pues resulta que el mundo cristiano también se rebeló contra Dios al haber rechazado su santa ley, y llegará el momento
en que será destruido por las 7 plagas de Apocalipsis capítulo 16. Eso es lo que significa el vino de la ira de Dios. Pero fíjense que el mensaje del tercer ángel es condicional. Dice, si alguno adora a la bestia o a la imagen de la bestia o recibe la marca de la bestia, entonces beberá del vino de la ira de Dios. Pero si no hacemos ninguna de estas 3 cosas, entonces no beberemos del vino de la ira de Dios. ¿Se dan cuenta de la importancia de este mensaje? Es cierto que es un mensaje de condenación para los que lo rechazan, pero es un mensaje de misericordia para los que lo aceptan. Por eso, lo más importante es que descifremos estos símbolos: la bestia, la imagen de la bestia y la marca de la bestia, los cuales aparecen detalladamente en el capítulo 13 de Apocalipsis. Así que vamos al capítulo 13 y vamos a ver primero lo que simboliza la bestia, que aparece en los versículos del 1 al 7. Por ejemplo, el versículo 1, la primera parte dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. De Daniel 7:17 entendemos que una bestia representa a un poder político, y Apocalipsis 17:15 dice que las aguas son pueblos, muchedumbres y lenguas. Así que una bestia que sale del agua representa a un poder político que se establece sobre una región densamente poblada y con diferentes culturas. Entonces ponemos que la bestia es un poder político y que se estableció sobre una región densamente poblada. Ahora vamos a ver la segunda parte del versículo 1 y la primera del versículo 2. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. No nos vamos a detener en los detalles de su apariencia, pero se vería más o menos así. Y lo que sigue es muy interesante. Dice la segunda parte del versículo 2, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Apocalipsis 12:9 nos dice claramente que el dragón es Satanás, pero Satanás siempre interviene en la historia a través de un poder político. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:4, que nos habla de la primera venida de Cristo, dice que el dragón se paró ante la mujer que estaba a punto de dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Es decir, Satanás tenía la intención de asesinar a Jesús desde que éste era un niño indefenso. Según el Evangelio, ¿quién decretó la muerte de los niños de Belén con la intención de matar a Jesús? El rey Herodes. ¿Y a qué poder político representaba Herodes? A Roma. Entonces, en Apocalipsis 12:4, el dragón está actuando a través del poder romano para destruir a Jesús. Pues también en Apocalipsis 13:2, el dragón está actuando a través del poder romano cuando le otorga a la bestia su trono, que se encuentra en la ciudad de Roma, su poder y gran autoridad. Entonces, esta bestia es la continuación del Imperio Romano. Así que lo vamos a poner aquí, es la continuación del Imperio Romano. Cualquiera que conozca un poco de historia universal sabe que el Imperio Romano llegó a su fin cuando fue invadido por las tribus bárbaras y quedó dividido en diferentes pueblos y lenguas, como diría la Biblia. Pues sobre todos ellos, es decir, sobre todas las naciones europeas, se levantó un poder político con gran autoridad cuya sede estaba en Roma. Por supuesto, nos referimos al papado. Y si necesitamos más pruebas de esto, tan solo tenemos que seguir leyendo. Por ejemplo, el versículo 5 dice: y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. De acuerdo a la Biblia, blasfemar es declararse igual a Dios o pretender tener la autoridad para perdonar pecados, con lo cual concluimos que no solamente es un poder político, sino que también es un poder religioso. Entonces,
habla blasfemias, se hace igual a Dios, perdona pecados y también es un... Ahora, la segunda parte del versículo 5 dice, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. 42 meses por 30 días nos da igual a 1260, que representan los 1260 años en los que el papado tuvo la supremacía absoluta, del año 538 de nuestra era al 1798. Entonces lo ponemos aquí. Gobernó durante 1260 años, del 538 a 1798. Y el versículo 7, la primera parte dice, y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. Este texto es clave porque algunos dicen que la bestia no representa al papado, sino que representa al Imperio Romano, el cual persiguió a los cristianos. Pero todos sabemos que el Imperio Romano ni siquiera estuvo cerca de vencer a los cristianos. De hecho, podría decirse que el cristianismo venció al Imperio Romano, pero al papado sí se le permitió vencer al pueblo de Dios al perseguir y asesinar a todos los que estudiaban la Biblia por su propia cuenta, y a todos los que no pudo exterminar, los expulsó de su territorio. Entonces, tenemos que persiguió a los siervos de Dios y los venció. Ahora, volvemos al versículo 3, la primera parte dice, una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. El papado recibió una herida mortal en 1798 cuando el ejército francés tomó prisionero al papa y muchos creyeron que había llegado el fin del papado. Pero este evento solamente marcó el fin de su supremacía. Pero hemos visto cómo poco a poco el papado ha ido recuperando su autoridad, con lo cual vemos que su herida mortal fue sanada. Entonces recibió una herida mortal, pero sanó. Así que ya desciframos el primer símbolo. La bestia representa el papado. Ahora vamos a la segunda bestia, la cual aparece en los versículos del 11 al 13 de Apocalipsis 13. Esta bestia no se menciona en el mensaje del tercer ángel, pero es necesario descifrarla para entender los siguientes símbolos. Dice el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. Esta bestia no sube del agua como la primera bestia, sino que sube de la tierra. La palabra que aquí se traduce como subir significa literalmente brotar, como si fuera una planta. Entonces, una bestia que brota de la tierra, al contrario de una bestia que sube del agua, representa a un poder político que se establece sobre un territorio desocupado y que crece gradual y pacíficamente. Entonces lo ponemos aquí, es un poder político, se estableció sobre un territorio desocupado y creció gradual y pacíficamente. Si nosotros llevamos el hilo de los acontecimientos, recordaremos que la primera bestia perdió su supremacía en 1798, pues alrededor de ese año comienza a surgir la segunda bestia. En ese tiempo en Europa no había territorios desocupados para establecerse pacíficamente, así que este nuevo poder político debió haberse establecido en América. La pregunta es, ¿cuál de las naciones americanas tiene actualmente tanto poder como para mencionarse en la profecía bíblica? Sin duda la respuesta es Estados Unidos de América, pero ¿tiene sentido que una nación moderna como Estados Unidos aparezca en la profecía bíblica? Bueno, pues en profecía, en las profecías de Daniel y Apocalipsis siempre aparecen las naciones donde habita el pueblo de Dios. Por ejemplo, durante los primeros siglos el pueblo de Dios se hallaba esparcido en Europa. Por eso en profecía aparecen el Imperio Romano y las naciones europeas. Pero sucede que acercándose el fin de la supremacía papal, un gran número de protestantes huyeron de las persecuciones en Europa y emigraron a América para fundar una nueva nación basada en los principios bíblicos. Entonces, el pueblo de Dios también vivía en Estados Unidos y por eso en el tema pasado vimos cómo el movimiento adventista surgió en Estados Unidos
y es totalmente relevante que Estados Unidos aparezca en la profecía. Sigue diciendo el versículo 11, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Los cuernos de cordero representan los principios tan nobles sobre los cuales se fundó Estados Unidos y que quedaron plasmados en su Declaración de Independencia, que todos los seres humanos son creados iguales y que tienen derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, y que cada quien tiene derecho a adorar a Dios según los dictados de su propia conciencia. Además, los 2 principios fundamentales de esta nación, que constituyen el secreto de su poder y prosperidad, son la religión protestante con la Biblia como única regla de fe y un gobierno republicano donde el pueblo se gobierna a sí mismo a través de sus representantes. Es decir, básicamente una iglesia sin papa y un gobierno sin rey. Pero aquí dice que esta bestia habla como un dragón, lo cual representa una contradicción entre lo que dice ser y lo que practica. Entonces vamos a poner aquí, se fundó sobre nobles principios de igualdad y de libertad, pero actuará de forma contraria a sus principios. Sigue diciendo el versículo 12, ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿A quién dijimos que representa la primera bestia? Al papado. Eso significa que Estados Unidos, la nación de la libertad religiosa por excelencia, inducirá al mundo entero a rendir homenaje al papado. Y algo muy interesante de esta interpretación que les estoy presentando es que no es nueva. Tiene más de 150 años y surgió en un tiempo cuando Estados Unidos no tenía ningún tipo de relación diplomática con el papado. Pero vemos cómo con el paso del tiempo esto ha ido cambiando, al grado de que en 2015, por ejemplo, el Papa Francisco visitó Estados Unidos y dio un discurso frente al Congreso, que es el que se encarga de elaborar las leyes de esta nación. Si nosotros mismos no lo estuviéramos viendo, no lo creeríamos. Pero asimismo, Juan no hubiera creído que ese lindo cordero hablaba como dragón si no lo hubiera escuchado. Es decir, es algo que no se puede creer, pero que es verdad. Entonces, tenemos que inducir al mundo a rendir homenaje al papado. Así que ya desciframos el segundo símbolo. La segunda bestia representa a Estados Unidos. Ahora vamos a ver la imagen de la bestia que aparece en los versículos 14 y 15. Dice el versículo 14, con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Cabe destacar que quien realiza las acciones de este versículo es la segunda bestia, es decir, la bestia con cuernos de cordero es la que engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia. ¿A quiénes les manda? A los habitantes de la tierra. Eso significa que la segunda bestia no crea directamente la imagen de la bestia, sino que le ordena a su pueblo que lo haga. Con lo cual vemos una referencia al gobierno republicano de Estados Unidos, donde el pueblo se gobierna a sí mismo a través de sus representantes. Pero lo más importante aquí es que entra en escena la imagen de la bestia. La palabra que aquí se traduce como imagen no significa precisamente un retrato, sino que es una imagen en el mismo sentido en que Adán fue creado a imagen de Dios, lo cual significa que Adán no era igual a Dios, pero era semejante a Él. Del mismo modo, la imagen de la bestia no es igual a la bestia, pero es semejante a ella. ¿Y en qué aspectos son semejantes? Bueno, lo veremos enseguida. La Biblia dice
en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, lo cual significa que las enseñanzas bíblicas tienen en sí mismas un poder y una autoridad que nunca encontrarás en las enseñanzas humanas. Entonces, si la iglesia se aparta de las enseñanzas bíblicas y las sustituye por enseñanzas humanas, entonces necesita añadirles autoridad. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que mediante el poder político y las leyes civiles? Pues eso fue lo que le pasó a la iglesia de los primeros siglos. Cuando se apartó de las enseñanzas bíblicas y las sustituyó por enseñanzas humanas, quiso añadirles autoridad haciendo uso del poder político. Y así fue como surgió el papado representado por la primera bestia. Pues la imagen de la bestia está surgiendo más o menos de la misma forma. La religión predominante de Estados Unidos, el protestantismo, también lamentablemente se apartó de las enseñanzas de la Biblia y las sustituyó por enseñanzas humanas. Y su siguiente paso es influir sobre el gobierno de Estados Unidos para que aprueben leyes de carácter religioso. Así es como actualmente se está formando la imagen de la bestia. Entonces, la imagen de la bestia es semejante a la bestia, el papado, sustituyó las enseñanzas bíblicas por enseñanzas humanas e influirá en el gobierno de Estados Unidos. Hace rato les comentaba que la imagen de la bestia es una imagen en el mismo sentido en que Adán fue creado a imagen de Dios, pero no solo eso, sino que la imagen de la bestia fue formada más o menos de la misma forma en que Dios hizo a Adán. En Génesis nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y ¿qué más? Y sopló en su nariz aliento de vida. Y así Adán pudo levantarse y hablar. Pues una vez que la imagen de la bestia estuvo formada, a la bestia con cuernos de cordero se le permitió ¿qué? Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Y aquí se nos muestra, se nos confirma lo que ya dijimos hace rato, se muestra a un poder religioso, el protestantismo, haciendo uso de un poder político, Estados Unidos, para imponer sus leyes. Entonces la imagen de la bestia impondrá leyes de carácter religioso. Así que ya desciframos el tercer símbolo. La imagen de la bestia representa al protestantismo de Estados Unidos usando el poder político. Por fin hemos llegado al último símbolo, la marca de la bestia, que aparece en los versículos 16 y 17. Dice, y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia. Esta marca es una señal de autoridad y de pertenencia. Por ejemplo, algunas personas que tienen ganado toman un fierro al rojo vivo y le ponen una marca a sus animales. Lo que esa marca significa, este animal es mío. Pues lo mismo significa la marca de la bestia, que existe un poder que tiene autoridad sobre quienes la reciben. Pero lo más curioso de todo esto es que aunque la imagen de la bestia es la que manda a poner la marca, no les pone su propia marca, sino la marca de la bestia. O sea, esta marca es impuesta por el protestantismo, pero contribuye a afirmar la autoridad del papado sobre ellos. Entonces, la marca de la bestia es una señal de autoridad y pertenencia, es impuesta por la imagen de la bestia, el protestantismo, pero afirma la autoridad del papado sobre ellos. Y para descifrar este símbolo, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué observancia promueven los protestantes que contribuye a afirmar la autoridad del papado sobre ellos? Históricamente, la diferencia central entre protestantes y católicos es que los protestantes dicen la Biblia y solo la Biblia es nuestra regla de fe, mientras que los católicos dicen
además de la Biblia, también tenemos la tradición. Es decir, según ellos, la Iglesia Católica tiene autoridad suficiente para ordenar observancias religiosas, aunque éstas no tengan ninguna base bíblica. Mientras que los protestantes, en teoría, no reconocen mayor autoridad que la de la Biblia. Entonces los teólogos católicos se pusieron a razonar de la siguiente manera. Ellos dijeron, si nosotros logramos encontrar una observancia que promueven los protestantes sin ninguna base bíblica, basada únicamente en la autoridad de la Iglesia Católica, entonces habremos comprobado que ellos están bajo nuestra autoridad. Y no fue muy difícil para ellos encontrar esa observancia. Es más, ellos mismos nos van a decir cuál es. Dice, por ejemplo, el Catecismo Católico de la Religión Cristiana, un libro católico: bajo la ley antigua el sábado era el día santificado, pero la Iglesia Católica sustituyó el sábado por el domingo, de manera que ahora santificamos el primer día y no el séptimo. También dice un resumen de la doctrina cristiana, otro libro católico: el cambio del sábado al domingo es un cambio en que los protestantes consienten, porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder de la Iglesia Católica para ordenar fiestas y para imponerlas, so pena de incurrir en pecado. Y dice también, hablemos sin rodeos del protestantismo actual, otro libro católico: la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden, aún sin quererlo, a la autoridad de la Iglesia Católica. Yo creo que más claro no puede estar. La única observancia que contribuye a afirmar la autoridad del papado y que las iglesias protestantes de Estados Unidos estarían dispuestas a establecer como una ley civil es la observancia del domingo como día de reposo y adoración. Así que ya identificamos el cuarto símbolo. La marca de la bestia representa la observancia del domingo impuesta por ley en Estados Unidos. Y por si nos quedaran dudas de esto, debo decirles que el mensaje del tercer ángel no lo leímos completo al inicio. Nos faltó el versículo 12. Después de describir a los que adoran a la bestia de su imagen, el ángel luego describe a los que están del otro lado. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y si nosotros buscamos los mandamientos de Dios en Éxodo 20, encontraremos que el cuarto mandamiento ordena la observancia del sábado, no del domingo. Entonces, el mensaje del tercer ángel es un contraste entre los que guardan los mandamientos de Dios en el versículo 12 y los que guardan los mandamientos de los hombres en los versículos del 9 al 11. Así que recibir la marca de la bestia implica guardar mandamientos de hombres. Bueno, ya que desciframos todos los símbolos, entonces podemos reescribir el mensaje del tercer ángel para entender lo que significa, lo que nos está diciendo. Dice, si alguno rinde homenaje al papado o a las iglesias protestantes apóstatas o acepta el falso día de adoración, entonces recibirá de las plagas de Dios. Pero antes de continuar, quiero aclarar algo. Actualmente, las iglesias protestantes de Estados Unidos no han hecho uso del poder político para imponer sus leyes, o al menos no lo han hecho a nivel nacional. Así que a estas alturas aún no se ha formado la imagen de la bestia y nadie ha recibido la marca de la bestia. Así que evitemos el error de decirle a las personas, tú tienes la marca de la bestia porque guardas el domingo. Actualmente la mayoría de las personas no están advertidas sobre este asunto, así que no podemos definir si ellos pertenecen a un bando o al otro. Nuestra tarea no es señalar, sino proclamar el mensaje del tercer ángel con amor. Y aquí tú podrías decirme, oye, pero aunque lo hiciera con todo mi amor, si predico este mensaje me ganaría muchos enemigos. Y yo te respondería, eso es cierto. De hecho, tendrías por lo menos 3 enemigos muy poderosos.
El primero es la primera bestia que representa el papado, el segundo es la segunda bestia que representa el poder de Estados Unidos y el tercero es el dragón que está detrás influyendo sobre todo. ¿Ya se dieron cuenta? Es el poder religioso, el poder político y el poder espiritual, los mismos tres enemigos que tuvo Elías. ¿Y cómo podríamos nosotros estar de pie ante enemigos tan poderosos? Pues de la misma forma en que lo hizo Elías. Es que la historia que les conté al inicio no termina allí. ¿Saben qué ocurrió después? Sucede que Dios no le había dicho a Elías que huyera. Él huyó por su propia cuenta. De hecho, él debería haberse quedado allí para continuar con la reforma que había iniciado. Pero él permitió que el miedo a sus enemigos lo dominara y dejó a medias la obra que Dios le había encargado. Pero Dios sabía, como también dice la Biblia, que Elías es un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él sufría de las mismas debilidades que nosotros sufrimos, y en su hora de mayor sufrimiento, Dios lo comprendió, Él lo amó y lo perdonó. Así que Él envió a un ángel para que le diera alimento, y con ese alimento Elías recuperó sus fuerzas y continuó caminando hasta que llegó al monte Sinaí, y allí pasó la noche en una cueva. ¿Saben para qué llegó ahí? Elías mismo no lo sabía, pero en ese lugar iba a tener un encuentro con Dios. Por la mañana, al salir de la cueva, hubo un gran viento y luego hubo un fuerte terremoto y después un fuego devorador. Pero Elías conocía al Señor y sabía que Dios no estaba detrás de esas cosas. Pero luego Elías oyó un silbo apacible, una voz quedita, y él sabía que esa era la voz del Espíritu Santo que hablaba a su corazón. Y la voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, es que yo soy el único que ha quedado fiel a ti y por eso ahora me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dijo, no tengas miedo, Elías, no estás solo. La verdad es que en Israel aún quedan 7,000 personas fieles a mí, solo que tú no lo habías notado. Gracias a este encuentro que tuvo con Dios, Elías fue reconfortado y estuvo listo para terminar la obra que había iniciado. Y precisamente para eso nosotros vinimos a este lugar esta mañana, para tener un encuentro con Dios. Para escuchar ese silbo apacible, esa voz suave que nos dice, no tengas miedo, no estás solo. Otras personas están pasando por lo mismo que tú y yo estaré siempre a tu lado para guiarte y protegerte. Cuando un ángel anunció el nacimiento de Juan el Bautista, el ángel dijo que Juan iría delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías para preparar un pueblo dispuesto a recibirlo. Y esa es la misma obra que nos toca hacer a nosotros. Por eso debemos orar por el derramamiento del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que le dio poder a Elías, para que estemos listos para realizar la obra de preparar un pueblo dispuesto a recibirlo en su segunda venida. Si hacemos esto, ¿saben qué va a pasar? Miren esta cita de Profetas y Reyes. Dice, en la hora de mayor peligro, el Dios de Elías suscitará instrumentos humanos para proclamar un mensaje que no será acallado. Con osadía, hombres designados por Dios denunciarán la unión de la iglesia con el mundo. Con fervor invitarán a hombres y mujeres a apartarse de la observancia de una institución humana para guardar el verdadero día de reposo. Proclamarán a toda nación, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su mano o en su frente, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira. ¿Te gustaría ser uno de estos instrumentos designados por Dios para hacer esta obra especial? Entonces, únete a nosotros en actitud de arrepentimiento y oración. Vacía tu alma para que sea llena del Espíritu Santo,
para que Él te guíe por el camino que debes seguir, así como guió a Elías y te prepare para la hora de prueba que está por venir. Actualmente, la mayoría de las personas no conoce el mensaje del tercer ángel, pero lo que es seguro es que al final de la lucha, el mundo cristiano quedará dividido en dos grandes grupos: los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es una decisión que al final cada uno de nosotros tendrá que tomar. ¿Y sabes cuál es la mejor decisión? Ya vimos, ya sabemos lo que le va a pasar a los que adoren a la bestia y a su imagen. Ahora veamos lo que le va a suceder a los que estén del otro lado. Apocalipsis 15, 2 y 3 dice: y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Roguemos a Dios por el derramamiento del Espíritu Santo, para que Él nos ayude a permanecer firmes y que podamos estar allí.